Muy buenas tardes. Mi nombre es Arno Perán, soy editor. Estoy acompañando en esta tarde, en esta oportunidad, a Juan Rodríguez, que no se define a sí mismo como filósofo, sino que como licenciado y magíster en filosofía y también, como si no fuera suficiente, periodista en esta interesante conversación que nos ha invitado a realizar el festival Puerto de Ideas Valparaíso. Le damos muchas gracias a quienes trabajan y organizan cada año este festival por la consideración para venir a hablar principalmente sobre la flojera. Juan Rodríguez, como dije, es licenciado en filosofía, magíster en periodismo escrito y magíster en filosofía. Trabaja en el suplemento de Cultura, Artes y Letras del Mercurio, colabora con la revista Santiago y otros medios impresos y digitales. Ha publicado el libro Descartes Periódicos y el ensayo Impulsos. Está por venir, ¿cierto? Sí, por venir. Tiene que estar por venir, se supone. Ya, viene llegando. Eso me dijeron. Eso te dijeron. Muy bien. Y entre medio de todo eso, y en plena pandemia, recuerdo que la primera vez que nos dieron esos pases de circulación por horas restringidas en pleno encierro, tuvimos una conversación en una plaza con Juan, en la siempre insigne comuna de Ñuñoa, para hablar sobre qué hacer entre medio del encierro que daba para largo. Y terminamos conversando sobre un libro que se llama Realismo Capitalista, de Mark Fisher, un filósofo inglés que falleció hace algunos años. Y esa conversación dio inicio a otra serie de conversaciones que se transformaron en circulación de papeles, de manuscritos, de notas, y que dieron pie finalmente a la publicación de este libro, Recobrar el tiempo, un ensayo contra el trabajo, y del que vamos a hablar con Juan a continuación. Si bien Juan y quien les habla estudiamos filosofía, lo que menos queremos hacer es hablar en jerigonza. Vamos a tratar de hablar lo más claro y distinguible posible, para que por favor no se espanten de inmediato. Quisiera hacerte, Juan, aprovechando contar esta historia, un par de preguntas para que iniciemos un diálogo nosotros primero y después podamos ver la posibilidad de abrir algún par de preguntas aquí al público. El primero, que podría haber sido una pregunta que diera inicio a nuestro diálogo en pandemia y que no lo fue y que me hizo preguntar ahora algunas cuestiones, y que es la siguiente, que el concepto de trabajo propiamente tal, a favor o en contra, es una cuestión que se ha delimitado principalmente a la sociología, a los estudios culturales, a la historia, a la historiografía, pero si bien se utiliza mucho en el ensayo literario o en el ensayo filosófico, su tematización como problema intelectual digno de análisis no ha sido muy llevado a cabo por el grupo, por esa banda de filósofos que conocemos después de Marx. Hay libros como El artesano, de Richard Sennett, que hablan, por ejemplo, hacen referencia a otro tipo de cuestión, a la labor entendida como cultura material, etc. ¿Por qué entonces hacer filosofía del trabajo? Bueno, hola, gracias por la invitación primero. Y quería tomarme un segundito para dedicar esta conversación a Roberto Torretti, filósofo chileno que hace un rato nos informaron que murió anoche. Un filósofo muy importante, muy señero de la tradición filosófica local. Entonces, que vaya este pequeñito homenaje en su memoria. Ahora, bueno, yendo a tu pregunta, Aldo, ¿por qué hacer filosofía? No sé por qué será que, claro, que la sociología, la historia no sé si ha acaparado, pero han tenido más atención al trabajo. Quizás pueda ser porque lo damos por hecho, o sea, el trabajo entendiendo como el trabajo asalariado, el trabajo en un contexto capitalista. Entonces, claro, es más bien analizarlo, describirlo, contarlo y no cuestionarlo. Entonces, en ese sentido,
porque sería un tema de la filosofía o de la reflexión filosófica. Creo yo porque si entendemos la filosofía como un cuestionamiento o un preguntarse por el sentido común, y el trabajo quizás el más común de nuestros sentidos, lo damos por hecho, tenemos que trabajar, vamos al colegio, al liceo pensando en que hay que estudiar, en que sacarnos buenas notas para conseguir buenos trabajos. Entonces, bueno, si la filosofía es preguntarse por el sentido común, tiene toda lógica hacerse preguntas sobre el trabajo, hacerle un tema de la filosofía y no un tema científico o técnico, sino que un tema en la lógica justamente del ensayo, de tantear, de hacerse preguntas, de partir de la experiencia propia. Pienso en el ensayo incluso en el sentido, guardando las proporciones de años luz que hay, con Montaigne, que él dice que en sus ensayos él habla de sí mismo. Quizás también aquí hay yo hablando de mí mismo, de mis conflictos con el trabajo, de que me gusta o no me gusta trabajar, pero claro, uno empieza a darle vuelta al asunto, a leer, a conversar con gente, a escuchar conversaciones en vacunatorios, como sale en el libro, y te das cuenta que el problema es común, pues es un problema que no solo tiene que ver con que no te gusta, con que te delata ir, sino que es un orden del mundo que te puede gustar o no gustar, pero que se te impone sin elegirlo. Entonces, por eso creo que vale la pena hacer filosofía sobre el trabajo. Y al mismo tiempo ocupar el estilo del ensayo literario como forma lucubrada de autobiografía. Claro, sí, porque es que yo ahí soy, ¿cómo decirlo?, seguidor de Arendt, para no decir arendtiano, en el sentido que, claro, que toda reflexión en realidad parte de una experiencia personal, digamos. Ahora, claro, ¿Y cuál fue esa experiencia personal? Mira, yo creo que la experiencia quizás la fundamental es que no me gusta trabajar, digamos. Esa es la experiencia fundamental, pero claro, más allá de eso, hubo una serie de situaciones, desde lectura hasta hechos que me empezaron a meter el bicho de qué pasa con el trabajo. Me han preguntado harto esto, claro, de por qué, cuál fue el origen del libro. Hoy día, como preparándome para esta conversación, me acordé hace muchos años, cuando fue el terremoto del 2010, nosotros estábamos con mi pareja en Concepción, entonces vimos el terremoto ahí, y ahí, bueno, en ese momento no había idea de libro, nada, yo no tenía ni un rollo como intelectual con el trabajo, pero pasó algo que ahora como retrospectivamente me hace sentido, que nosotros nos veníamos ese sábado, ese 27 nos veníamos de vuelta a Santiago, o sea, bueno, nos íbamos de vuelta a Santiago, estábamos en Valparaíso. Por supuesto no pudimos post terremoto y tuvimos que quedarnos como una semana y media como medio incomunicados en Concepción. Y en un primer momento era como, dentro del desorden y del caos, era como, pucha, igual bueno, así como no, me voy a perder una semana de trabajo en el fondo. Pero al poco, a los 4 o 5 días, como entre haciendo rondas de vigilancia y todas esas tonteras que se hicieron post terremoto, perdón, como que empecé a querer volver a trabajar, pues. Como quería volver a mi rutina, a mi cotidianidad, y ahí eso me dice, pero ¿por qué? Si a mí no me gusta trabajar, pero estoy como desesperado por volver. Yo diría que ahí hay una semilla inconsciente o una experiencia personal que después, 10 años después, se transformó en un libro. En un libro. O sea que el origen se rastrea a esas madrugadas. Sí, o sea, yo ahí no era consciente de eso. Con linternas buscando personas que saqueaban en Concepción. Sí, bueno, eso era un mito que había, era como en esa locura de esos días, era que iban a venir, nosotros estábamos, digamos, en la población A y que venían a saquearnos de la población B. Esperando a los bárbaros. Y en la población B decían que íbamos nosotros a saquearlos. Entonces, claro, fue en ese momento tan normal que tuve estos conflictos. Bueno, empezaste a tematizar este ensayo, esta publicación, entonces, hace más de una década, pasó la pandemia, pasó el teletrabajo, o sea, quiero decir, han pasado diversos momentos probablemente existenciales o límites o acontecimientos muy grandes que te han llevado también, entonces te han empujado a hablar de esto. O sea, ha estado como súper acontecido este último tiempo, como todos sabrán. Y claro, ahí también, o sea, ahí ya con la idea de pensar o escribir algo sobre el trabajo,
Yo creo que eso empezó como el 2018, 19, con algunas lecturas, un ensayo de una autora francesa que se llama June Lee Simet, no me acuerdo el nombre, pero que justamente problematizaba esta idea de que a muchos nos cansa el trabajo, pero apenas dejamos de trabajar por una licencia médica, porque no sé... ¿Esa es la autora de las cartas que se manda con Derrida? Sí, que ¿El sentido de la vida en particular, sí, ese libro, y el trabajo en general? Claro, porque ella tiene ese conflicto de que como que no me gusta trabajar, pero quiero volver a trabajar. Claro. Yo creo que ahí tematicé más conscientemente el tema, pero claro, ya después escribí algunas cosas cortas, el pequeño borrador que te presenté a ti cuando me pediste algún manuscrito. Y ya en post-estallido me pasó algo, de haber sido el mismo octubre del 2019, quizás noviembre, yendo para la pega. Esto lo he contado en otro lado. En esos días que costaba moverse por Santiago, el metro siempre estaba con carabineros, uno pasaba tapándose el ojo al lado de los carabineros, toda esa extrañeza que había esos días. Bueno, ya caminando por la pega, por Vespucio, y en el bandejón central, la luz roja, quedo al lado de dos mujeres, de dos trabajadoras que están conversando. Una de ellas tenía algún problema que no me acuerdo, tampoco sé si lo escuché, pero básicamente no quería ir a trabajar, estaba muy aproblemada, no quiero, pero al final dice, bueno, pero igual hay que ir. Y ahí como que me hizo clic. Hay que ir a trabajar nomás. Hay que ir a trabajar nomás. Como esta idea del trabajo dependiente de un sueldo que te hace vivir, el trabajo como una expropiación de tu tiempo, como que ella no podía, no quería ir a trabajar y tenía que hacerlo igual, porque hay que ir nomás, incluso en el contexto del estallido social, que era singularmente anormal, no es que estuviéramos en la cotidianidad de todos los días, pero había que ir nomás, bueno, de hecho yo también tenía que ir nomás, íbamos los dos a lo mismo. Íbamos los tres y probablemente casi todos quienes sí, estamos aquí finalmente. Todos alienados, ¿ven? Es difícil hablar... si se está realizando una crítica del trabajo en sentido propositivo, hablas del trabajo en tu libro y sobre todo una consecuencia que supone trabajar, que es la de la sensación de malestar. Asocia el trabajo con un cierto grado de malestar. Lo denominas incluso como una forma de restricción de la autonomía. Tal vez uno de los asuntos o de los problemas filosóficos, intelectuales, más determinantes a nivel político, pero también existencial, de algo que nos pasa o que nos acontece en el día a día. Y ahí aparece una dimensión que ya no es política, y eso creo que es lo interesante del análisis de tu libro. Hablas de que se olvidan las preguntas por el sentido del trabajo. Ahí aparece algo como lo que podrían decir algunos como un momento heideggeriano en tu reflexión. Entonces te hago esta pregunta. Olvidamos la pregunta por la pregunta acerca del sentido del ser, como decían estos grandes pensadores del siglo XX. Eso es jerigonza. O más bien, para salir de eso rápidamente, o más bien lo tuyo, o el pensamiento. Los filósofos, los sociólogos, los historiadores orientaron de manera incorrecta la indagación acerca de esa pregunta. Entonces, como el trabajo, ¿qué es? ¿Es una ontología? ¿Es una praxis? ¿Es una ética? ¿Es todo eso? ¿No es nada de eso? ¿Cómo lo piensas? ¿Cómo filosofas? ¿Cómo tematizas? Más que intelectualizar, ¿cómo...? Yo lo pienso como, o sea, que es todo eso, es una moral, o sea, es una moral tan evidente como que sea una virtud, el esfuerzo, y que incluso los privilegios tengan que enmascararse como esfuerzo para que calcen con esta moral, o que, no sé, ¿cómo decirlo? No sé, desde la pobreza o ciertos fracasos sean imputados al individuo, todo eso da cuenta de una moral. No quiere decir que yo estoy a favor o en contra de eso, como estoy describiendo una situación. También podría decirse que un orden del mundo, o sea, no sé, el festival, me imagino que se hace, este festival viernes desde las 6:30, sábado y domingo, porque la semana laboral es de lunes a viernes, digamos. Y en general, o sea, estoy diciendo puras obviedades, y justamente el asunto es como reflexionar esas obviedades, porque son
porque las damos por hecho, porque son sentido común, las dejamos de lado. Y respecto a eso claro, del sentido del ser, que es una idea de Heidegger de volver a plantearse la pregunta por el sentido del ser, yo para entender eso de algún modo, para apropiarlo, entiendo que en el fondo es como hacerse una pregunta por el deber ser, o sea, como cuestionar lo que somos como individuos y quién soy, qué quiero ser, qué quiero llegar a ser, pero también como colectivo, nos gusta esta vida, somos trabajadores ya, el ser trabajador es correcto o concuerda con la idea que tenemos de ser humano o no, o esta forma de trabajar. Como decía también lo de la autonomía, claro, hay una pérdida de autonomía si entendemos que uno trabaja a cambio de un sueldo y ese sueldo es el que nos permite subsistir. Entonces, claro, hay ahí un elemento... una relación doble vinculante. Claro, lo que dice alguna literatura, el sueldo como un chantaje. Sí, pues, en el fondo el chantaje del sueldo porque hay una relación de subordinación que quizás no sería tan problemática si el trabajo en el fondo fuera como una actividad más dentro de las muchas cosas que hacemos, pero en el fondo el trabajo casi copa toda nuestra praxis, todo nuestro hacer. Entonces ahí es cuando ya se vuelve problemático, digamos, porque no somos, en el mundo laboral, en el fondo del trabajo, no somos iguales, desde que hay un sueldo de por medio que el que me permite subsistir o no. Antes de ayer salió una entrevista que te hizo La Juguera Magazine, que recomiendo la entrevista, es muy divertida, es muy ágil, en donde hablaban justamente, hacían la periodista un comentario como la sensación de malestar del día lunes en la mañana, a las 8:30 de la mañana, o la alegría o la euforia del viernes después del trabajo, que puede ser a las 6 de la tarde, una alegría súbita. Siempre es viernes en mi corazón, como dice Alexander Banter. Siempre es viernes en tu corazón. Quisiera que lo fuera, pero no sé si lo logro. Bueno, esa también es otra dimensión o sea, es casi un lugar común esta idea del domingo, como que a media tarde te empieza esta ansiedad de que viene el lunes que cuesta levantarse, o a algunos nos cuesta levantarnos, el jueves que ya un poquito más uno se empieza como a animar un poco porque viene el viernes que es el fin de la semana. También esta opinión mía de que son mejores los feriados lunes que los feriados viernes, porque el feriado viernes nos quita la alegría del viernes. En cambio, el lunes feriado nos elimina la angustia de ese lunes. Y más allá de la broma o no broma, también eso es una expresión de que, claro, el trabajo te ordena el tiempo, se te hace relacionarte con el mundo de una forma distinta a la que posiblemente, no sé cómo sería, se daría esa relación con otro tipo de estructura social en el fondo. O sea, al final estamos hablando aquí como del capitalismo, del producir, de la lógica del salario, de eso estamos hablando, de la sociedad moderna en el fondo. Pero sociedad el trabajo moderna, es una invención moderna. Sí, sí, a veces me dicen como que ¿qué vamos a hacer si no trabajamos? Claro, yo estoy entendiendo que estoy hablando del trabajo moderno, que es el trabajo muy asalariado. reciente. Sí, pues son 200, 300 años. Ahí en el libro abro una parte de cómo se impone el trabajo moderno en Europa. Sí, hace como 200, 300 años, que en el fondo es cuando empiezan los capitalistas, los incipientes capitalistas, a darse cuenta que necesitan mano de obra para generar riqueza, como que la riqueza es en el fondo del tiempo de las personas para producir, pero en esos momentos, la moral de la época, por decirlo así, el trabajo asalariado estaba en un rango muy inferior, más abajo incluso de la mendicidad. ¿Por qué? Porque el trabajo asalariado era la única actividad en la que tú tenías que literalmente venderte para subsistir. Porque a veces ni siquiera un mendigo se vende para subsistir. Además eso lo dice un autor, no es mi culpa. No, y sobre eso estaban actividades como, no sé, ser zapatero, o tener tierra y cultivar y comerciar con las cosas que cultivaba, o comer eso. Entonces, bueno, pero se necesitaban estas nuevas industrias, digamos, estas industrias más con la idea de progresista, capitalista, esta idea que casi como que Marx elogia en el manifiesto comunista. Necesitaban mano de obra y la gente no quería, entonces se empiezan a crear en Holanda, en Italia, en varias partes de Europa, unas casas creo que se llaman como casas de trabajo, algo así, que básicamente eran cárceles donde metían a los mendigos para inculcarle la idea de esfuerzo y la idea de trabajo. Y uno podía ir, incluso pagar para ver como este espectáculo, y si aún así la persona no se
no se corregía, digamos, no se reeducaba. En una cárcel, al menos en una de Holanda, había un ingenio que se llamaba celda de ahogamiento, que consistía en un pozo que se iba llenando de agua y metían a la persona ahí para que se ahogara, por eso se llama celda de ahogamiento, pero había una bomba, que si esta persona empezaba a hacerla andar, a trabajar, salvaba su vida. Entonces, claro, era una forma de tortura, pero también una forma de esfuércese para sobrevivir, pero literal en ese caso. Los orígenes del discurso meritocrático. Claro, claro, exactamente. Haga méritos para vivir, para no ahogarse. Entonces, el trabajo es una invención moderna, o el trabajo como lo entendemos. De hecho, Arendt habla mucho, habla de la labor y del trabajo, claro, como forma de comprensión de dos tipos de mundo, el mundo moderno y el mundo antiguo, ¿no? Claro, es que en el fondo lo moderno no es que, claro, no es el trabajo por un salario, eso siempre ha existido. Lo moderno es como la omnipresencia, o que en el fondo la sociedad se estructure en torno a ese tipo de actividad. A ese tipo de actividad, claro, que como digo, les decía antes, no es solo como que hagamos algo así como yo podría jugar a la pelota, mirar el techo y trabajo. No, como que el jugar a la pelota, el mirar el techo, al final está todo subordinado a este orden del trabajo. La misma Arendt decía, a propósito de que tú la citas, en una entrevista yo le preguntaba en el año 70, como en plena Guerra Fría, frente a la Unión Soviética, al totalitarismo soviético, le decían si en las sociedades occidentales, en el fondo era el capitalismo el que resguardaba la libertad. Y ella le dice al periodista que no, porque en las sociedades occidentales es la ley la que resguarda la libertad frente a la fantasía, creo que es la expresión que usa ella, de los dueños de empresas, de los empresarios, de inmiscuirse hasta en la vida íntima del trabajador. Es la ley la que pone límite a eso. Y es la ley la que aparece en tu libro como el horizonte a alcanzar, cuando se empieza a entender toda lógica fuera del trabajo, toda esta lógica utópica. Claro, sí, porque en el fondo como tienen su horizonte, su llegada en la ley, no solo en el fantaseo de un mundo sin trabajo. Claro, es que en el fondo si uno piensa como que si la utopía fuera como un mundo sin trabajo, así como abolir el trabajo, así como el paraíso comunista o socialista, para que no se nos enojen. No acá. En el fondo esa es la utopía. La utopía es como un mundo sin trabajo, pero el problema de la utopía es que no se realizan, son imposibles de realizar. Y en el intento de realizarlas pasan cosas como la Unión Soviética, o Cuba, o Corea del Norte, o Venezuela. Entonces, pero si la utopía la entendemos no como un horizonte, no como una meta en que ya, mientras tanto, sacrifiquémonos porque algún día llegaremos, sino que la entendemos como un criterio para hacer cosas aquí y ahora, para jugar el aquí y presente, es ahí donde uno puede pasar de la utopía a la ley. ¿En qué sentido? En el sentido incluso arendtiano, en que la ley como la herramienta para poner límites al trabajo, y aquí no hay ninguna originalidad de mi parte, digamos, es como poner límites desde las reivindicaciones del movimiento obrero, que de hecho nace pidiendo este eslogan de 888, que era tener 8 horas de trabajo, 8 horas de esparcimiento y 8 horas de sueño, y eso, bueno, después de lucha en lucha, en algunos lados se logra, aquí todavía no, pero eso es una ley en el fondo, se hacen leyes para generar espacios, digo yo, o esferas libres de trabajo. Y eso, claro, es utópico. ¿En qué sentido? En el sentido de, claro, que si yo uso la utopía del mundo sin trabajo como criterio, no como meta, puedo decir sí, esta ley o este principio o esta demanda va en el sentido de resguardarnos espacios o esferas o tiempos libres de trabajo. Y eso puede ser desde la jornada, las vacaciones. Pueden ser las 40 horas laborales. Pueden ser las 40 horas. De hecho, una jornada de 8 horas es multiplicada, digamos, de 40 horas, así que 200 años después seguimos más o menos lo mismo. Pero también puede ser automatización, puede ser... bueno, sí, pues ahí la automatización que se aceleró justamente con la... Capitalismo de plataforma, sí, pues capitalismo digital. Tiene varias como aproximaciones, porque claro, según ciertos augurios, sobre todo de entusiastas de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, es como que claro, que la automatización va a terminar como reemplazando el trabajo.
el trabajo humano, quiero decir. Ahora, sobre eso se pueden decir varias cosas. Uno, que el capitalismo viene prometiendo eso desde el principio, o sea, desde la revolución industrial que se promete, o que se augura más que se promete, que claro, que los nuevos ingenios, las nuevas máquinas van a reemplazar el trabajo del hombre y van a liberarle tiempo al ser humano. Entonces sí, en algunos casos ha liberado trabajo pesado, en algunos casos, en el sudeste asiático no, en las maquilas del norte de México tampoco, pero ha alivianado su trabajo, pero no ha cumplido la promesa de dejarnos tiempo más libre, porque claro, finalmente si las tecnologías se hacen dentro de un orden, llamémoslo así, perdón la palabra fea, trabajista, siempre esas tecnologías van a ir en el sentido de optimizar el trabajo, o sea, de que trabajen más, como en las aplicaciones, no sé, de comida, que en el fondo es estar disponible 24/7, o como puede pasar con el teletrabajo, que por un lado tiene el beneficio, para mí, por ejemplo, lo tuvo, de ahorrarte tiempos de viaje, de poder estar en tu casa. También tiene el perjuicio de que transforma tu casa en trabajo y ya ahí está el peligro expreso de esto que decía Arendt, de que ya no se pueda distinguir entre vida laboral y vida privada. O sea, se te metió el trabajo en la casa, incluso en la cama, si estáis con el computador en la cama. Y aparte de eso, estáis también eventualmente disponible 24/7 a un WhatsApp, a un mail. Entonces, bueno, ahí es donde de nuevo volvemos, o puedo volver a la idea de la ley, de poner leyes como el derecho a la desconexión, no sé, que los socios conductores en realidad sean trabajadores con contrato, con derechos laborales. Yo sé que todas estas cuestiones no son muy revolucionarias, que digamos, como apelar a la ley como herramienta de libertad, pero eso es lo que se hace o se puede hacer, creo yo, aquí ahora. Como que así avanzan las sociedades o así podemos defender espacios justamente de autonomía y de libertad. Podríamos seguir hilando fino con conceptos como renta básica universal, metaverso, no sé, el documental de HBO sobre el futuro del trabajo y cómo una aplicación corrige 200 contratos en una hora versus un abogado que logra hacer 4. Pero quisiera pasar en esta segunda parte de la conversación a otro tema que es igual de relevante y está vinculado al trabajo. Se habla, los sociólogos como Lipovetsky que hablan de la ligereza, pero tú en tu libro hablas directamente de la flojera. Sí. ¿Podemos hacer un poco de filosofía de la flojera frente a quienes han asistido a verte a hablar contra el trabajo? Por favor. ¿Qué es la flojera? ¿Qué es la flojera? La flojera soy yo. No. Sí, voy a hacer una confesión. Voy a contar experiencia personal solo en el sentido de ser consecuente con la idea de que toda reflexión nace de una experiencia personal. Yo desde pequeño, probablemente iba a decir por culpa de mi mamá, pero no voy a decir culpa de mi mamá, por entusiasmo de mi mamá. Nada sale bien claro, con esa oración. Me he considerado flojo, porque yo creo que eso le pasa a mucha gente, pero bueno, da lo mismo. ¿Por qué? Porque yo llegaba, no sé, con ciertas notas a la casa, digamos, no sé, un 5.9, 5.8, 6, y normalmente la reacción, que yo la entiendo ahora que soy adulto, era como, ya, pero si hubiese estudiado más, podría haberte sacado un 6.5. Entonces, ahí hay un origen de una autopercepción mía, así como de una persona floja. Después me di cuenta, bueno, pero si salí del colegio, así que no soy flojo, digamos. Pero ya saliendo de la experiencia personal, uno empieza a reflexionar por qué está pasando ahí, pues, digamos, qué está pasando en mi mamá o en quien sea, digamos, que está inculcando esa idea de que, claro, porque no es que fuera así yo, que como les digo, como que estuviera repitiendo de curso o anduviera perdido por la vida. Entonces, ¿qué está funcionando? ¿Qué pasa? Después uno se empieza a dar cuenta que, no sé, se le dice flojo, lo más común es decirle o cierta gente dice como, no, es pobre porque es flojo. ¿Sí? Hay una excepción en el diccionario, tampoco lo inventé yo, ni es culpa mía, de la palabra flojo, que es una excepción que significa homosexual. A los comunistas también se les dice que son flojos.
como lugares comunes, digamos. No estoy, entonces, ¿qué está pasando aquí con la flojera? ¿Por qué coincide en ser como una palabra fea que se indica a grupos marginados o marginales? Excluido. ¿Ah? Como una forma de exclusión. Como una forma de exclusión, pues. Entonces, claro, ahí es como, bueno, quizá, que es lo que decía en la entrevista hasta que tú citaste, quizá hay algo interesante ahí en la flojera como concepto y como antivalor, y quizá hay que sentir cierto orgullo para subvertir espacios de dominio del trabajo, y por eso, como ahí decía en la entrevista, algo así como que quizás la flojera es la subversión, pues si tanto la marcan, algo está pasando ahí. Al menos da para pensarlo, digamos. No les propongo que sean flojos, digamos, pero da para pensarlo. O sea, probablemente uno de los insignes pensadores de la flojera del siglo XX fue el chileno Raúl Ruiz. Sí, sí. Alguien que en el fondo su quehacer, su tarea, era una tarea que era inacabada, o sea, no terminaba. Procrastinar, era como un procrastinador. Claro, un procrastinador profesional. En el fondo es como, no necesariamente tenía que terminar un proyecto cinematográfico, un proyecto fílmico. En el fondo iba de deseo en deseo, como... Claro, o sea, y él incluso cuenta... Sin una lógica productiva detrás, necesariamente. Claro, y él, o sea, en el fondo sí, pues él de hecho a veces cuenta como que conseguía fondos para hacer tal película y el tipo no hacía la película, hacía otra cosa y hacía lo que quería. En ese sentido se parece al este personaje de Manuel Rojas, de Hijo de Ladrón, que está como al final de la novela, que se llama El Filósofo, escrito con altas, que básicamente es una persona que trabaja cuando quiere trabajar. O sea, realmente te pasan cosas vinculadas a la flojera y a la filosofía. Sí, no sé, es importante el asunto. Es importante. Solo lees textos en que aparecen eso, filósofos flojos. Sí, sí, no, pero por ejemplo el mismo Ruiz le gustaba, que era como una especie como de sociólogo, ¿cómo decirlo? Sin estudios de la chilenidad, digamos. Una de las cosas que le gustaba al parecer, o que él describía de los chilenos, era como estas cosas como tomar desayuno en la pega, ¿cachai? Llegar un poco tarde, y él lo entendía como formas de resistencia, pero como no violentas, digamos, formas de resistencia a la autoridad, lo entendía, el sacar la vuelta, levantarse al baño, claro, 76 veces, a tomar agua, 30 veces, como en capítulo de The Office. Claro, exactamente. Pero ¿por qué me pasan uno de estos instrumentos para llenar la botella de agua si puedo viajar 30 veces al carrito a conversar? ¿Viste? Y lo grave era que al trabajador le prohibieran esas 30 veces en las que se levantaba de su puesto. Bueno, pero de hecho ahora con el teletrabajo, en mi trabajo no ha pasado. Mi trabajo yo lo quiero mucho, me gusta mucho mi trabajo. No, pero ha pasado en ciertos trabajos, sobre todo que más vinculado a cuestiones como tecnológicas, en que a la gente les monitorean el tiempo que están conectados o no conectados. Justamente para que no se paren a ir al baño. Hay formatos más burdos que es como anotar las veces que vaya al baño. Entonces hay una lógica, broma aparte, de controlarte el tiempo. O sea, es casi como descriptivo el asunto, más allá de mis valoraciones y mis flojeras. Falta un análisis ahí, fuera de broma, biopolítico. O sea, es como una capacidad que tiene ya no el gobierno, pero quiero decir como el poder de administrar. Yo sé que por lo que he leído la manera de cómo vivir. Sí, pues conducirte es como la nave en esta, no sé si han visto Wall-E, esa película animada, la nave acción, quizá como la automatización, la inteligencia artificial, quizás puede ser ese el mundo, porque seamos todos así como felices, gozosos, pero guiados por una inteligencia artificial que nos está metida hasta como en la intimidad, y ahí se cumplirían todos los temores de la señora Hannah Arendt, digamos, respecto al inmiscuirse hasta allá como en las conciencias de las personas. Hace una cita en el libro, esto para ir cerrando y ver si alcanzamos a tener un par de preguntas de ustedes aquí presentes. Dices que el expresidente Ricardo Lagos dijo una vez que lo que importaba era la economía y que el resto es música. Nietzsche le habría respondido, dices en tu ensayo, que sin música la vida no vale la pena. Y hablas de eso para insistir sobre la idea de recobrar el tiempo. ¿Te puedes extender un poco más sobre eso? Sí. Hablas nos incita a bailar en tu libro.
Sí, es que en el fondo o sea, la idea es que, primero una cuestión más obvia y medio casi como de autoayuda, así como que en el fondo no tiene sentido como estar trabajando supuestamente un medio para conseguir ciertos objetivos, ciertos placeres, para jubilarse bien, qué sé yo, para viajar, pero finalmente es tan omnipresente que lo que supuestamente es una herramienta se convierte en un fin. Y esa frase del expresidente Ricardo Lagos en algún modo expresa eso, o sea, como que lo que importa es la economía y el resto es música, pero ya, pues, ¿y la música? ¿Qué onda con la música? No importa la música. Como no hay sentido en la música. Ahí yo me acuerdo también, eso creo que no alcancé a poner en el libro, lamentablemente, Aldo, a la próxima edición lo pondré. Había un eslogan, más que un eslogan, era una reivindicación que surge de la sufragista estadounidense, que era pan y rosas. Y después se convierte en también una frase como el movimiento obrero. ¿Qué quería decir pan y rosa? Era que en el fondo pedir, no sé, esta jornada de 888, pedir vacaciones, pedir derechos, era sí, pedir pan, pedir un sustento básico, pero el pedir pan a la vez no es solo pedir pan, digamos, es como esta idea cristiana que no solo de pan vive el hombre. También se pide pan para poder tener libertad justamente de apreciar las rosas, de escuchar música, de mirar el techo, de no hacer nada. Entonces, claro, en ese diálogo ficticio que hago entre Ricardo Lagos y Nietzsche, lo pongo bien alto al expresidente, ¿ven? Lo que está en juego en eso, pues, es que es significativo, más allá de que él lo diga, decir que la economía es lo que importa y el resto es música, es como trabajen nomás y así es la vida y sigamos en esto, pues, digamos. Entonces, por eso hago ese contrapunto y ese es el sentido de la expresión. Démosle un aplauso a Juan.